Nunca imaginé que una noche cambiaría todo para siempre. Hola, me llamo Carmen, tengo 44 años. Siempre he vivido en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Ciudad Real. Aquí crié sola a mi hijo, Javier, durante 22 años. Siempre hemos sido inseparables, más que muchas madres e hijos, éramos un equipo contra el mundo. Javier era mi único mundo, y yo el suyo. Crecí viéndolo como mi niño, aunque ya era un hombre joven. Una noche, todo cambió. Javier llegó a casa agotado, con el rostro pálido y temblando de frío. El invierno en Almagro suele ser duro, y esa noche la calefacción de nuestra antigua casa no funcionaba bien. Me dijo que se sentía mal, que necesitaba calor. Sin pensarlo, le ofrecí mi cama para que se calentara bajo las mantas. Parecía un gesto sencillo, solo una madre cuidando a su hijo cansado. Nos acostamos juntos bajo una manta gruesa. Él se acurrucó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro, como cuando era niño. Sentí una ternura inmensa, sonreí para mí misma, mi Javier seguía siendo mi niño. Pero luego algo cambió. Él se acercó más, y su mano descansó en mi cintura, cálida y pesada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un golpe que parecía retumbar en toda la habitación. Javier parecía dormido, respirando tranquilo, pero sentí que su cuerpo reaccionaba de una manera inesperada. Bajo la manta, era evidente que algo había cambiado entre nosotros. Yo estaba paralizada, atrapada entre la confusión y el miedo. Era mi hijo, mi Javier, y no sabía qué hacer. Me decía a mí misma que era solo un reflejo fisiológico, que él no controlaba lo que sentía, que todo pasaría. Pero no era así. Él se movió, levantó la cabeza y me miró. En sus ojos había algo oscuro, profundo, nada infantil. No pronunció palabra, solo deslizó sus dedos por mi brazo, un roce leve, casi accidental, pero que hizo que mi piel se erizara. Quise apartarme, decirle que parara, pero me sentía hipnotizada. El aire entre nosotros se volvió denso, cálido, insoportable. Se acercó más aún. Su aliento rozaba mi cuello, y su mano descendió hasta mi muslo, con una delicadeza que parecía pedir permiso. No me moví, no pude. En mi cabeza resonaba la idea de que esto estaba mal, pero, al mismo tiempo, sentía una extraña calma, una sensación de que aquello estaba bien, aunque no debía ser así. Con suavidad apartó un mechón de mi rostro, como si yo fuera una mujer y no su madre. En ese instante, por primera vez en años, me sentí mujer, deseada. Quedamos congelados, mirándonos a los ojos. Vi miedo en los suyos, miedo y confusión, pero no apartó la mirada. Yo tampoco. Y entonces, justo cuando sus labios estaban a punto de rozar los míos, un golpe seco en la puerta nos sacudió. Un vecino, don Miguel, venía a revisar la calefacción. El momento estalló como una burbuja. Me levanté de un salto, con el corazón retumbando en el pecho. Don Miguel se marchó y la casa quedó en silencio, más pesado que nunca. Javier se fue a su habitación sin decir palabra. Cerró con llave. Yo me quedé en el pasillo, consciente de que habíamos cruzado una línea invisible, sin siquiera tocarnos. Nuestro mundo ya no sería el mismo. Esa noche, mientras Javier se encerraba en su habitación, yo permanecía en el pasillo, mirando la puerta con el corazón en un puño. La casa, que siempre había sido nuestro refugio seguro, ahora se sentía extrañamente hostil, como si las paredes guardaran un secreto que yo temía enfrentar. Todo había cambiado en un instante, pero aún no sabía cómo ni por qué. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y jamás imaginé que un simple gesto de cuidado maternal se transformaría en un momento que marcaría mi vida para siempre. Javier, mi único hijo, mi compañero de vida, ya no era solamente mi niño, algo invisible había comenzado a deslizarse entre nosotros, una línea que antes ni siquiera podía imaginar que existiera. Las horas pasaron lentas y pesadas. El frío seguía calando en la casa, y yo no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido bajo aquella manta. No era solo la proximidad física, sino la mirada de Javier, profunda, intensa, cargada de un sentimiento que no supe interpretar en ese momento. ¿Era confusión? ¿Deseo? ¿Miedo? Todo parecía mezclarse en un torbellino que me dejaba sin aire.
recordé cómo, durante años, habíamos sido inseparables. Él me contaba sus secretos, yo lo aconsejaba en sus dudas, y siempre, sin importar la tormenta, nos apoyábamos el uno en el otro. Pero esa noche, esa conexión tan fuerte entre madre e hijo se transformó en algo que rompía todas las reglas que creía inquebrantables. Me preguntaba si Javier sentía lo mismo, si él también estaba luchando contra ese impulso que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Desde la puerta de su habitación, sentía su mirada clavada en mí, un peso invisible que me obligaba a permanecer quieta, atrapada en mis propios pensamientos. No podía gritar, no podía huir, solo podía quedarme allí, enfrentando un miedo que no sabía nombrar. ¿Qué nos pasaba? ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé que esa misma tarde había notado que Javier estaba más callado, más distante de lo habitual. Había estado estudiando mucho, trabajando en el bar del pueblo para pagar sus estudios, y parecía agotado. Sin embargo, eso no explicaba la intensidad de esa noche. Algo más profundo estaba ocurriendo, algo que ni él ni yo habíamos querido reconocer hasta ese momento. La sensación de inseguridad se mezclaba con una extraña curiosidad. Me preguntaba si había alguna forma de detener aquello, de volver a la relación que habíamos tenido siempre, sin sombras ni secretos. Pero, en el fondo, sabía que esa noche había cambiado nuestra historia para siempre. Y aunque intentara negarlo, ya no podía volver atrás. Finalmente, Javier salió de su habitación un par de horas más tarde, con la mirada baja y los pasos lentos. Tocó la puerta de mi cuarto con una voz que apenas era un susurro: «Mamá, necesito hablar contigo». Sentí que el tiempo se detenía y que todo el mundo esperaba esa conversación que cambiaría todo. Pero antes de abrir la boca para responder, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí. Aquella noche, en Almagro, el silencio fue más que ausencia de sonido. Fue el eco de un secreto que estaba a punto de desvelarse, y yo estaba atrapada en medio de una tormenta que no sabía cómo enfrentar. ¿Qué nos esperaba a Javier y a mí? ¿Seríamos capaces de encontrar una salida o estábamos condenados a perdernos en este laberinto de emociones prohibidas? Solo el tiempo lo diría. Desde que Javier tocó la puerta de mi habitación, su voz temblaba como si él mismo estuviera luchando contra un huracán interior. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y en ese instante sentí como todo mi mundo, hasta entonces tan firme, comenzaba a desmoronarse lentamente. Me senté en la cama, esperando que él se sentara a mi lado, pero él permaneció de pie, con la mirada baja, evitando cruzar conmigo una sola palabra. ¿Qué te pasa, Javier?, pregunté con voz suave, tratando de ocultar la tormenta que sentía dentro. Él respiró hondo, y por fin levantó la cabeza para mirarme a los ojos. En sus pupilas vi el reflejo de la misma confusión y miedo que yo sentía. No sé cómo explicarlo, mamá. Es como si algo dentro de mí hubiera cambiado, y no puedo controlarlo ni entenderlo, me dijo, sus palabras saliendo atropelladas, como si quisiera huir de esa confesión que le quemaba la garganta. Era imposible no sentirme desgarrada. ¿Cómo podía ser que aquel niño, que había protegido y amado toda la vida, estuviera atrapado en un dilema tan oscuro y complejo? Él no sabía qué hacer, y yo no sabía cómo ayudarlo. Pero sabía que no podía dejar que este silencio nos destruyera. Javier se sentó a mi lado, y nuestras manos se encontraron, temblorosas, buscando apoyo en la otra. El calor de su piel me traspasó, y sentí una mezcla extraña de ternura y miedo. Nos miramos durante un largo rato, sin palabras, compartiendo un dolor mudo. En ese instante, entendí que lo que estaba pasando entre nosotros no era algo que pudiéramos ignorar ni esconder. Recordé cómo, durante años, habíamos compartido todo, desde sus primeros pasos hasta sus sueños de futuro. Él me contó que se sentía perdido, atrapado entre lo que sentía y lo que sabía que debía sentir. Mamá, no quiero que esto nos destruya, pero tampoco puedo mentirte ni a mí mismo, susurró con lágrimas en los ojos. Yo apreté su mano, intentando transmitirle que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar lo que viniera. Pensé en nuestra pequeña casa en Almagro, en esas noches frías donde solo teníamos el calor de la estufa y el uno al otro para resistir. Ahora ese calor parecía haberse transformado en algo que ya no entendía, algo prohibido y peligroso. Pero, a pesar del miedo, había un hilo invisible que nos unía, una necesidad de entendernos más allá de las palabras.
Pasamos horas hablando en voz baja, tratando de poner nombre a lo que sentíamos, sin juzgarnos ni reprocharnos. Era un terreno desconocido, un territorio que ninguno de los dos había explorado. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, había una chispa de esperanza, la promesa de que, pase lo que pase, seguiríamos juntos. Al amanecer, Javier se quedó dormido a mi lado, agotado por la tormenta emocional que habíamos atravesado. Yo lo miré dormir, con el corazón apretado, sabiendo que esa noche había sido el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía la certeza de que nada volvería a ser igual en nuestra pequeña casa de Almagro. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pregunta seguía resonando con fuerza. ¿Cómo podríamos sobrevivir a esta verdad que nos había alcanzado de manera tan inesperada? Y, lo más importante, ¿qué camino elegiríamos ahora que sabíamos que el nuestro ya no era un camino común? Aquella mañana, la luz del sol se colaba tímida por las cortinas de mi habitación, dibujando sombras alargadas sobre la cama donde Javier yacía dormido. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y en ese instante sentí que el mundo seguía girando afuera, ajeno a la tormenta que se había instalado en mi corazón y en el de mi hijo. La casa en Almagro parecía tranquila, como si nada hubiera ocurrido, pero para mí todo había cambiado para siempre. Me levanté con cuidado para no despertarlo y caminé hasta la ventana. Afuera, las calles empedradas del pueblo comenzaban a llenarse de vida, la panadería abría sus puertas, el aroma a pan recién hecho flotaba en el aire, y los vecinos saludaban con su habitual cordialidad. Sin embargo, yo estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que no me dejaban ver más allá de la confusión. Recordé el momento bajo la manta, cuando sus dedos rozaron mi piel y el calor de su cuerpo se mezcló con el mío. Aún podía sentir esa sensación, tan intensa que parecía definir un nuevo territorio invisible entre nosotros. Pero, ¿qué significaba realmente? ¿Era una llamada silenciosa que ninguno había querido escuchar antes? ¿O simplemente un instante de vulnerabilidad que había cambiado todo sin remedio? Javier despertó y nos miramos en silencio. Su rostro reflejaba la misma incertidumbre que yo sentía. No había palabras para describir lo que pasaba, y al mismo tiempo, no podíamos ignorarlo. Me acerqué y lo abracé con fuerza, intentando transmitirle que, pase lo que pase, no estaba solo. Decidí que necesitábamos espacio para pensar, para entender lo que estaba ocurriendo sin dejarnos arrastrar por el miedo o la culpa. Le propuse que saliéramos a caminar por el campo que rodea Almagro, para respirar aire fresco y alejarnos de las paredes que ahora parecían demasiado pequeñas para contenernos. Javier aceptó, y juntos nos perdimos entre los olivos y las encinas, bajo un cielo que prometía un día claro. Mientras caminábamos, sentí como la naturaleza parecía ofrecer un refugio, un lugar donde podíamos ser solo madre e hijo, sin el peso de lo prohibido. Hablamos de cosas sencillas, sus estudios, sus planes, sus sueños. Pero también de aquello que no podíamos nombrar, con silencios que decían más que 1000 palabras. En un momento, Javier tomó mi mano y la apretó ligeramente. Esa simple acción me llenó de una mezcla de ternura y desesperación. ¿Cómo podíamos seguir adelante con este secreto que nos consumía? ¿Seríamos capaces de encontrar una salida sin destruir lo que habíamos construido durante tantos años? Al regresar a casa, la atmósfera había cambiado. La rutina cotidiana intentaba imponerse, pero yo sabía que nada sería igual. Sentía que estábamos al borde de un abismo, mirando hacia el vacío, sin saber si dar un paso adelante sería liberador o devastador. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, Javier se acercó y me susurró: «Mamá, no sé qué camino tomar, pero necesito que estemos juntos en esto». Su voz temblaba, pero había una sinceridad que me conmovió profundamente. Le respondí que no importaba lo que viniera, que lucharíamos juntos, sin importar lo difícil que fuera. Esa noche, mientras nos acostábamos, sentí que el peligro no estaba solo en lo que habíamos vivido, sino en lo que aún estaba por venir. La línea entre el amor y el deseo se había difuminado, y el futuro se presentaba incierto y aterrador. Pero, en medio de todo, había una promesa silenciosa: no dejaríamos que el miedo rompiera nuestro lazo. Y así, en el corazón de Almagro, entre sombras y luces, comenzaba una batalla interna que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y nuestro vínculo. Una batalla que, sin saberlo, apenas había comenzado.
La noche volvió a caer sobre Almagro con un silencio denso, como si el pueblo también contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y esa noche sentí como el peso de lo vivido me presionaba el pecho hasta casi impedirme respirar. Javier y yo compartíamos la misma cama, como tantas otras veces, pero esta vez algo invisible nos separaba y, al mismo tiempo, nos unía en un torbellino de emociones contradictorias. Él estaba más callado que de costumbre, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de miedo y deseo que me desconcertaba. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras sobre su rostro, donde se dibujaban arrugas prematuras de preocupación. Su camiseta azul claro, algo arrugada, dejaba entrever la tensión de sus músculos. Yo llevaba una camisa de algodón blanca que apenas rozaba mi piel, y aunque el calor de la estufa estaba encendido, sentía un frío interno que nada podía calmar. Intenté mantener la normalidad, hablar de temas ligeros, pero la verdad era que ninguno de los dos podía ignorar lo que había ocurrido. Javier se acercó lentamente, y esta vez no aparté la mano cuando la suya la tocó con timidez. Sin embargo, dentro de mí una voz gritaba que aquello estaba mal, que debíamos detenernos antes de caer en un abismo sin retorno. Él me miró con una intensidad que me dejó sin palabras. «Mamá, no sé qué hacer con esto que siento, pero me duele no poder hablarlo contigo», confesó, su voz quebrada por la emoción. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Quería protegerlo, pero también tenía miedo de lo que esa situación podía significar para los dos. Nos abrazamos, buscando consuelo en la cercanía del otro, pero la línea que habíamos cruzado seguía allí, invisible pero implacable. La noche se volvió un espacio donde el tiempo parecía detenerse, y sin embargo, cada segundo pesaba como una eternidad. En un momento, Javier rozó mi rostro con su mano, y cerré los ojos para no sucumbir al torbellino de sensaciones que me invadía. Recordé entonces la promesa silenciosa que nos habíamos hecho, enfrentaríamos juntos lo que viniera, sin juzgarnos ni rendirnos. Pero la realidad era más compleja y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Sentí la necesidad de romper el silencio, de poner palabras a ese monstruo que nos acechaba. Javier, esto no puede continuar así. Necesitamos buscar ayuda, alguien que nos escuche, que nos guíe, le dije con firmeza temblorosa. Él asintió, sabiendo que tenía razón, aunque el miedo seguía anidado en sus ojos. La madrugada avanzó y, pese al cansancio, ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos despiertos, entre susurros y lágrimas, tratando de encontrar una luz en medio de la oscuridad que nos envolvía. La casa parecía respirar con nosotros, consciente de que algo profundo estaba cambiando para siempre. Mientras el reloj marcaba las primeras horas del día, supe que aquel momento sería el punto de inflexión, el antes y el después en nuestra historia. Pero también supe que el camino no sería fácil, que nos enfrentaríamos a juicios, a miedos y a secretos que podrían destruirnos o hacernos más fuertes. Y aunque la tormenta apenas comenzaba, me aferré a la única certeza que tenía: Javier y yo éramos uno, y juntos podríamos enfrentar lo que el destino nos deparara, aunque eso significara desafiar todas las normas y romper todos los límites que creíamos inquebrantables. Después de aquella noche interminable, en la que mis pensamientos no cesaban de dar vueltas como un torbellino, me encontré atrapada en una mezcla de emociones que me desgarraban por dentro. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y aún hoy me cuesta entender cómo un solo instante puede romper todos los muros que creíamos firmes, y dejarnos desnudos ante una verdad que asusta y confunde. Me senté en el sofá de nuestra pequeña sala, mirando al vacío, con la mirada perdida en las sombras que la luz apagada proyectaba en las paredes. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, y mi mente no podía dejar de preguntarse cómo habíamos llegado hasta ahí, cómo ese momento bajo la manta se había convertido en un abismo que amenazaba con tragarnos. Trataba de buscar una explicación racional, una que me ayudara a calmar ese torbellino interno. Es solo la confusión de Javier, la presión, el cansancio. Es algo pasajero, me repetía una y otra vez. Pero sabía que no era solo eso. Había algo más profundo, algo que ni él ni yo queríamos admitir en voz alta. Pensaba en cómo podría haber cambiado las cosas, en cómo podría haber evitado que esa línea invisible se cruzara. ¿Debería haber sido más estricta? ¿Debería haber marcado límites más claros? Pero entonces recordaba la relación que habíamos tenido siempre, abierta, cercana,
sin secretos ni tabúes. Y me preguntaba si, en ese intento de ser su refugio, había abierto puertas que ahora no sabía cómo cerrar. Al mismo tiempo, me sentía atrapada entre el deseo de proteger a mi hijo y el miedo a lo que este sentimiento prohibido podía significar para ambos. ¿Era posible que algo así existiera sin destruirnos? ¿Podríamos encontrar la manera de entendernos sin perdernos en el camino? En medio de esta confusión, recordé las palabras de Javier aquella madrugada, cuando me pidió que estuviéramos juntos en esto, que no le diera la espalda. Esa promesa se convirtió en un ancla, en la única certeza que me mantenía firme frente a la tormenta. Pero la realidad era implacable, el mundo no nos esperaría, y las miradas, los juicios, la incomprensión estaban ahí, acechando en cada esquina. ¿Cómo enfrentaríamos la vida con esta verdad tan frágil y peligrosa? ¿Seríamos capaces de proteger nuestro vínculo sin destruirnos? Mientras esas preguntas me consumían, sentí una mezcla de culpa y vergüenza que me oprimía el pecho. Pero también una fuerza inesperada, una determinación que nacía del amor incondicional que sentía por Javier. Porque, a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo, y yo su madre, y eso era algo que ninguna tormenta podría borrar. En ese momento, supe que no podía rendirme. Que debía encontrar una forma de transformar este dolor en algo que nos sanara, que nos permitiera seguir adelante. Pero aún no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué consecuencias. Y mientras el silencio de la noche envolvía la casa, me aferraba a esa esperanza, al único faro en medio de la oscuridad que amenazaba con devorarnos. Porque, a veces, el amor más profundo es también el más complicado, y solo enfrentándolo con valentía puede encontrar su camino. Lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé, algo que cambió por completo la dirección de nuestra historia y que me dejó sin aliento, perdida en un mar de confusión y emociones encontradas. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y esa noche en Almagro, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, recibí una llamada que no esperaba y que rompió todos mis esquemas. Estaba sola en casa, Javier había salido a dar un paseo para despejar su mente, y yo intentaba ordenar mis pensamientos cuando el teléfono sonó. La voz al otro lado era desconocida, profunda y con un tono que me heló la sangre. Sé lo que pasó anoche, dijo con calma inquietante. Mi corazón se detuvo, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién podía saberlo? ¿Cómo alguien había descubierto nuestro secreto? La llamada continuó con palabras que me dejaron atónita. No es solo un accidente. Lo que sienten tú y Javier no es casualidad. Hay fuerzas más profundas, algo que va más allá de lo que imaginas. Intenté interrumpir, pero la voz siguió, como si quisiera arrastrarme a un abismo invisible. Debes tener cuidado, Carmen. Lo que comienza así, puede destruirlo todo si no lo controlas. Colgué temblando, con las manos sudorosas y el corazón latiendo desbocado. No sabía si había sido una broma macabra o una amenaza real, pero algo en ese mensaje me aterrorizó. ¿Quién era esa persona? ¿Y cómo sabía tanto? En ese instante, la puerta de la casa se abrió y Javier entró, empapado por la lluvia, con el rostro pálido y los ojos cargados de preocupación. Le conté lo sucedido en voz baja, y él me miró con una mezcla de miedo y determinación. No estamos solos en esto, mamá. Hay algo más grande que nosotros, y debemos descubrir qué es antes de que nos destruya, susurró. A partir de ese momento, nuestras vidas dieron un giro inesperado. Empezamos a sentir que alguien nos observaba, que cada movimiento era analizado y que el peligro acechaba en las sombras. Las miradas del pueblo, antes amables, se tornaron frías y esquivas, y la sensación de estar atrapados aumentaba día a día. Javier empezó a buscar respuestas, investigando en libros antiguos y consultando a personas del pueblo que guardaban secretos olvidados. Descubrimos que nuestra familia tenía una historia escondida, ligada a antiguas leyendas y a un misterio que parecía repetirse generación tras generación. Esta revelación nos dejó sin aliento. No solo luchábamos con nuestros propios sentimientos, sino que además estábamos envueltos en un enigma que trascendía el tiempo y el espacio. ¿Seríamos capaces de enfrentarlo? ¿O acabaría por destruirnos? Aquella llamada marcó el inicio de una batalla invisible, una lucha interna y externa que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre la vida, el amor y la familia. Y mientras el reloj avanzaba, sentí que la oscuridad se acercaba, lenta pero implacable,
dispuesta a devorar todo lo que amábamos. Nunca imaginé que nuestro secreto despertaría algo tan profundo y peligroso, y ahora, atrapada en esta espiral, solo podía aferrarme a la esperanza de que, juntos, encontraríamos la fuerza para sobrevivir. Pero el tiempo corría, y la verdad que nos esperaba era más aterradora de lo que jamás imaginé. La revelación que siguió a aquella llamada fue una verdad que me golpeó con la fuerza de un huracán, arrastrándome a un mundo que jamás pensé que existiera. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y en aquel pequeño pueblo de Almagro, entre sus calles empedradas y sus casas de piedra, descubrí que la historia de mi familia estaba entrelazada con secretos oscuros y fuerzas que escapaban a mi comprensión. Javier y yo nos adentramos en un laberinto de documentos antiguos, cartas olvidadas y relatos susurrados por los vecinos más viejos del pueblo. Descubrimos que, generaciones atrás, alguien de nuestra sangre había roto tabúes similares a los nuestros, y que ese acto había desencadenado una maldición que parecía perseguirnos desde entonces. Cada noche, sentíamos una presencia en la casa, como si los muros respiraran con nosotros, observándonos y esperando un error. Las sombras parecían moverse al borde de mi visión, y los susurros apenas audibles en el viento me helaban la piel. Javier, que siempre había sido fuerte y decidido, empezó a mostrar signos de agotamiento y miedo. Su mirada, antes llena de vida, se tornaba opaca, como si luchara contra algo invisible. Intentamos buscar ayuda en el pueblo, pero la mayoría de las personas evitaban mirarnos a los ojos. Habían escuchado las historias, los rumores, y preferían mantenerse alejados. Solo una anciana, doña Pilar, se atrevió a acercarse, ofreciéndonos un libro antiguo y palabras de advertencia. No es solo un asunto de sangre, sino de voluntad. Debéis ser fuertes y proteger vuestro vínculo, o la oscuridad os devorará, nos dijo con voz temblorosa. Esa noche, mientras leía el libro, comprendí que no estábamos solos en esta lucha, pero que el camino sería doloroso y lleno de pruebas. Las emociones prohibidas entre Javier y yo se entrelazaban con esta maldición ancestral, y para romperla, tendríamos que enfrentarnos a nuestros propios demonios, a la sociedad, y a una verdad que nos desafiaba en lo más profundo. Sentí que mi cuerpo se estremecía no solo por el miedo, sino también por una extraña mezcla de poder y vulnerabilidad. Javier y yo éramos, sin saberlo, piezas de un puzzle que iba mucho más allá de nuestro amor y nuestro dolor. Teníamos que decidir si dejar que la oscuridad nos consumiera o si encontraríamos la fuerza para desafiarla juntos. La noche avanzó, y mientras el reloj marcaba cada segundo, supe que nuestro destino estaba sellado. No había vuelta atrás. La historia de nuestra familia, con sus sombras y secretos, nos había alcanzado, y ahora nos tocaba a nosotros escribir el próximo capítulo. Pero en medio de esta tormenta, una pregunta me rondaba la mente con insistencia. ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar para salvarnos? Y, sobre todo, ¿estaríamos preparados para enfrentar la verdad que nos esperaba, oculta en las profundidades de nuestro propio ser? El peso de aquella noche creció hasta convertirse en una tormenta que amenazaba con devorar todo lo que conocía. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y en ese momento comprendí que estábamos atrapados en un juego peligroso, donde cada movimiento podía arrastrarnos al abismo. La oscuridad no era solo un rumor ni una sombra lejana, era una fuerza viva que se alimentaba de nuestro miedo y nuestra incertidumbre. Javier y yo caminábamos por un filo invisible, una cuerda suspendida entre el amor y la destrucción, sin red que nos protegiera en caso de caída. Su mirada se había vuelto intensa, casi hipnótica, como si en sus ojos se reflejara el peso de un destino que ambos compartíamos sin entender del todo. Su mano, cuando la tomaba, quemaba como el fuego que consume lentamente, y yo sentía como esa llama crecía dentro de mí, consumiendo todo a su paso. Las noches se volvieron un conflicto constante entre deseo y temor, confianza y rechazo. La casa, antes refugio, parecía convertirse en una prisión donde cada suspiro resonaba como un eco de lo prohibido. A veces, sentía que el aire mismo se volvía denso, cargado de una tensión casi insoportable, como si el tiempo se detuviera para observarnos, juzgarnos y condenarnos. Nos enfrentábamos a algo que trascendía los límites de nuestra carne y nuestra mente, una fuerza que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre el amor, la familia y la moral. Era como si esa oscuridad quisiera devorarnos desde dentro, transformar nuestro vínculo en una prisión sin salida. En esos momentos, pensaba en todo lo que habíamos perdido, la inocencia, la seguridad,
la certeza de un amor puro y simple. Pero también pensaba en lo que habíamos ganado, una conexión profunda, un lazo indestructible que, a pesar de todo, seguía latiendo con fuerza en medio del caos. Sentía que estábamos al borde de un precipicio, mirando hacia el vacío con el corazón en un puño. El miedo y la esperanza se entrelazaban en una danza peligrosa, y yo sabía que la próxima decisión que tomáramos sería decisiva para nuestro futuro. A veces, Javier me miraba con una mezcla de súplica y desafío, como si me pidiera que lo salvara de nosotros mismos. Y en esos momentos, me preguntaba si podría hacerlo, si tendría la fuerza para protegernos o si acabaríamos arrastrados por esta tormenta imparable. El tiempo parecía dilatarse, cada segundo cargado de una tensión insoportable. La oscuridad nos envolvía, pero en medio de ella, una chispa de luz persistía, una esperanza frágil que nos mantenía aferrados a la vida y al amor, aunque fuera un amor que nadie más podía comprender. Y así, en esa noche interminable, supe que estábamos en el punto más alto de nuestra historia, en el momento en que todo podía romperse o renacer desde las cenizas. Una línea invisible nos separaba del abismo, y solo nosotros podíamos decidir qué camino tomar. La tensión de esa noche alcanzó un punto que parecía imposible de sostener, como si el aire entre Javier y yo estuviera cargado de electricidad, a punto de estallar en cualquier momento. Me llamo Carmen, tengo 44 años, y en ese instante sentí que el tiempo se había detenido, dejando solo el latido acelerado de nuestros corazones como testigo de lo que estaba por venir. Nos miramos a los ojos, y en esa mirada había un universo de emociones, miedo, deseo, culpa, amor y una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La casa, silenciosa y expectante, parecía contener el aliento, consciente de que ese momento cambiaría todo. Mi camisa blanca rozaba su piel cuando la distancia entre nosotros se acortaba, y sentí un escalofrío que recorría mi espalda. Javier se acercó lentamente, y por un instante creí que todo aquel tormento encontraría su resolución. Pero justo cuando sus labios estuvieron a punto de rozar los míos, un ruido seco proveniente del pasillo nos paralizó. La puerta se abrió de golpe, y una sombra desconocida apareció en el umbral, iluminada por la luz del corredor. Ambos retrocedimos, el corazón latiendo desbocado, y en ese instante supe que nuestra historia no solo estaba al borde del abismo por lo que sentíamos el uno por el otro, sino también por fuerzas externas que querían separarnos a toda costa. La sombra avanzó, y una voz firme y desconocida resonó en la habitación: «Esto tiene que parar, ahora». No puedo decir qué ocurrió después, porque en ese momento todo se volvió confuso, un torbellino de emociones, palabras y silencios que aún hoy me cuesta recordar con claridad. Lo único que sé es que esa noche marcó un antes y un después en nuestras vidas, una frontera que cruzamos sin saber que nos esperaba al otro lado. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que la historia que comparto no termina aquí. Hay secretos que aún esperan ser revelados, heridas que necesitan sanar y decisiones que debemos tomar para encontrar la paz. Javier y yo estamos atrapados en una encrucijada, y el camino hacia adelante es incierto y peligroso. Pero una cosa es segura, lo que vivimos cambió para siempre nuestro destino, y aunque el futuro esté envuelto en sombras, la verdad está allí, esperando ser descubierta. ¿Estaremos preparados para enfrentarla? ¿O el peso de nuestro secreto nos destruirá antes? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Salvarías lo que queda de este vínculo o dejarías que todo se derrumbe para siempre? La respuesta está en ti, y en las decisiones que aún nos quedan por tomar.